¿Okay? Bien. Okay. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Cuando titulé la ponencia, pensé, soy un poco prepotente, ¿no? Medicina del futuro, medicina consciente. Pues no creo que sea prepotencia, es la realidad de lo que he observado. Yo soy médico, doctor en medicina de la Universidad de Lovaina, soy ginecólogo obstetra, me formé luego en homeopatía, en microinmunología y nutrición. Bien, cuando empecé la medicina, que no quería hacer, me empujó la vida a hacer medicina, estaba totalmente formatado. Medicamento, síntomas, lo que dice la radio, lo que dice el electro y nada más. Y yo trabajaba en un hospital universitario, como todos, recetando antibióticos, corticoides, hormonas, pastilla anticonceptiva, los partos inducidos, todo lo he hecho. Pero al mismo tiempo, algo en mí me decía, hay algo que no cuadra con mi percepción. Cuando después conocí la comunidad, es cuando me formé en homeopatía. Y ahí se me abrió mucho los ojos. Al mismo tiempo me formé durante 2 años a la homeopatía. Se me abrió aún más los ojos. Entonces, ahí me dijo, bueno, hay otro concepto, otro paradigma de lo que es la salud. Esto es importante. Porque si ves en los informes, los papelitos que hay en las cajas de medicamentos, al igual que todos los medicamentos, paracetamol, ¿cuánto paracetamol tomamos? Puede producir efectos adversos que no todas las personas los sufran. Es muy llamativo. Todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. Según un tipo de medicamento va a ser ligero, aunque no se sabe, pero la mayoría tiene consecuencias. Paracetamol, tuvimos un amigo que se tome 3 gramos de paracetamol al día porque se había caído del caballo, ¿y qué hizo? Hepatitis tóxica. Es decir, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Entonces empecé a ver, bueno, y seguramente que hay otra cosa, como me había formado en homeopatía, leía y veía en mis pacientes, empecé a tratar mis pacientes con homeopatía y con fitoterapia, cosas así. Y veía resultados. Entonces empecé a leer, a interesarme y descubrí esto. Esto es un biofísico de la Universidad de Marburg, Fritz Albert Popp, que había desde el principio de sus investigaciones descubierto que las células humanas emiten ultravioleta. Hizo una experiencia que podéis ver aquí. Son 2 lo que se llaman en el mundo, en el jargón médico de laboratorio, son balones de vidrio. Puso en uno células humanas, el otro células humanas. Por ejemplo, son células de tipo epitelial, ¿no? Como tenemos cuando nos infectamos con papilomavirus, son células epiteliales. Y puso un virus ADN. Y observó, cuando puso
las células con el virus en la izquierda, el frasco número 1, después todas las células número 2 estaban enfermas. ¿Qué había puesto entre las dos cosas? Un filtro, una membrana de quartz. Él sabía, y se sabe, si veis en internet veréis quartz, la fibra de quartz transmite, deja pasar las ultravioleta. Entonces yo, ¿y si pongo un vidrio laminado? El vidrio laminado no deja pasar la ultravioleta. Entonces, ha puesto un vidrio. Y efectivamente, la primera colonia celular enferma y la segunda, no, estaba sana. Entonces, si pone un filtro de quartz, enferma. Si pone vidrio luminoso, no enferma. ¿Qué quiere decir? Confirmaba su investigación que las células transmiten ultravioleta. Es un punto muy importante. Cuando eso, hay otro paradigma que no nos enseñan en la universidad. Luego, Jacques Benveniste es realmente alguien que yo aprecio mucho, ha muerto, pero lo apreciaba mucho. Es un profesor de inmunología, director del Centro de Investigación, el CNRS, Centro de Investigación Nacional de Francia, en París. Estaba famoso porque había descubierto, era inmunólogo y trataba mucha alergia. Había descubierto lo que se llama un factor de agregación plaquetaria, de activación plaquetaria, que es activo en la alergia. Estaba mundialmente conocido por esto. Pero a él le interesaba estudiar más qué pasa si diluimos la inmunoglobulina tipo E. No voy a entrar en detalle, pero hay inmunoglobulina que fabrica el sistema inmune y que se fijan sobre este glóbulo blanco que se llama basófil. La gente alérgica tenemos todos basófilas, pero cuando hacemos inmunoglobulina de tipo E, se fijan en el receptor membranario del glóbulo blanco y es una degranulación de estos glóbulos que hay dentro y que contiene histamina, leucotriena y prostaglandina. Cuando tenéis una reacción alérgica, con edema, con picores, es debido a la liberación de esto. Él lo sabía. Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo hacer los homeópatas. Él no es homeópata, y no creía mucho en la homeopatía. Pero intentó diluir. Y la sorpresa, con el agua, ponía en el agua globulina E y empezaba a diluir. Hay un momento dado, dice, bueno, no había nada de hemoglobina en la solución. Pone el agua diluida, sí, hemoglobina no había. Pone los basófilos y ¡pum!, lo mismo. Es cuando él repitió esto con varios laboratorios en Francia. Tan famoso se había puesto con esta experiencia que lo publicó en la revista internacional Nature. Evidentemente, toda la comunidad científica mecanicista no podía soportarlo. Montaron un show en su laboratorio, realmente un show. ¿Y qué hicieron? Repetir la experiencia. Pero él había puesto isolante, toda una historia, ondas electromagnéticas, lo cual la experiencia fracasó. Fue no sé si habéis vivido esto, fue toda la campaña en contra de la memoria del agua. Este hombre ha muerto, pero ha sufrido. Toda la prensa internacional diciendo que es
burlando de sí, un estafador. Todo está descubierto por el suelo. Pero siguió, pero con ataque. El gobierno francés le cortó la subvención de su laboratorio. Prohibieron a los médicos que quisieran aprender entrar en su laboratorio. Nunca habíamos visto en Francia en aquella época. Bueno, entonces, después, hay otro que conocéis, donde hemos hablado con Carmen Caballo a la educación prenatal. Este japonés, Matsuru Emoto, que he tenido la suerte de conocer cuando vino a Río Paz, pues ¿qué ha hecho? Es doctor en la Universidad de Tokio, doctor en medicina alternativa. Ahí hay una cátedra de medicina alternativa. Y empezó a investigar por qué los cristales de nieve, cuando los analizas al microscopio, son diferentes según la región, es curioso. Él sabía de Benveniste, sabía de la memoria del agua. Entonces empezó a investigar y conocer. Esto es el agua de Tokio, muy contaminada. Esto, el agua corriente de Shinagawa, muy contaminada. ¿Veis la cristalización antes? ¿Veis cómo es totalmente arcaica, anárquica? Está fea. Luego, el agua de corriente de Shinagawa, el mismo río, pero hizo un código inmunológico, se hace un código sobre, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, código, y la pone en el agua y aparece esto. Es decir, es información, sí. Seguimos rápidamente porque eso. El agua de curso de río corriente media y desencapsulada. Esto es llamativo. ¿Por qué en el media río es así? Y a la desembocadura es un cristal. ¿Tenéis una idea? Sí, la luz solar. Seguimos. Después no era suficiente lo que descubría. Si las ondas luminosas intervienen en la cristalización del agua, entonces, ¿por qué no las ondas sonoras? Empezó con la música clásica, veis a Beethoven y a Bach. Os pido solo un momento de fijar sobre los dibujos. Después os explicaré. ¿Veis la imagen? Son hexágona y pentágona. ¿Okay? Bien. Entonces, si digo, qué bonito. Hablamos Carmen Carballo en la ponencia anterior, decía que esto es muy importante durante el embarazo. Como sabéis, soy ginecólogo, obstetra, hemos hecho muchos partos. Siempre poníamos música de Bach, de Mozart, ¿okay? Porque podía ser muy beneficioso para el bebé. Y esto es heavy metal. ¿Lo veis? El heavy metal es un poco fuera de armónico, ¿no? ¿Okay? Y esto, la experiencia que explicó también Carmen Carballo, el arroz, me vais a decir, pero no hay agua en el arroz. Pues sí. Es suficiente radical hidroxila, OH, para cambios de electrón. Os lo explicaré rápidamente esto después. A de la izquierda, estúpido, feo, y después un momento se pone negro. El otro, gracias, qué bonito eres. ¿Ves la diferencia? Entonces, esto es muy llamativo. Jacques Benveniste tenía razón. Hay una memoria. Lo que recibo lo transmito. ¿Seguimos? Bueno, antes es un poco, si emitemos vibración negativa, te voy a matar. Bah, me das asco, eres estúpido.
El agua hace eso. Y al contrario, gracias, amor. Fijaros otra vez esto. Esto es bastante llamativo también. Hazlo. Es una hora. Hazlo. ¿Qué falta? ¡Ah! Falta. Hagámoslo. Colaboración. ¿Veis la vibración que se emite? Bien. Esto es lo refugivo, es un poco lo mismo. La de a la derecha es con 500 personas con vibración, oración y mirar el agua. ¿Ok? Seguimos. El agua destilada. Hablaré también de esto después. Pero con esta misma agua destilada, una foto de un niño. Y ¿veis cómo se cristaliza? Es decir, que un niño, ¿qué emite un niño? Espontaneidad, libertad, pureza. Los niños es así, somos totalmente. Luego, os he dicho, fijaros bien el dibujo. Esto a la izquierda es una representación, pero yo que conozco el ADN no es una cosa así. Es un toroide. Y este toroide está en lo que se llama el nucleosomo, está impactado, rodeado de lo que se llama histona, que regula el mecanismo de acción de este ADN. ¿Okay? Si veis un corte transversal en la visión de arriba, tenéis esto. Si volvéis a una imagen de moto, por ejemplo esta, ¿veis? Ahí el centro del ADN y ahí todas las moléculas que participan en él, los fósforos, hidrógeno, oro. Hay oro en el ADN. ¿Okay? ¿Veis? Ok. Siguiente. Bueno, es una imagen del ADN de los que decía el nucleosoma. Ahí veis el empaquetamiento del ADN que hace los cromosomos, como lo vemos, los cromosomos. ¿No? Bien. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, todo esto demuestra que el agua da información. Lo hemos visto. Nosotros, ¿qué tenemos de agua en el cuerpo? Se dice en los libros, los hombres 70%, las mujeres 80%. ¿Pero de qué hablan? Del agua líquido. Pero estamos compuestos de 99,9% de molécula de agua, H2O y a veces OH. ¿Okay? Entonces, es el profesor Marc Henry, otro gran investigador francés, que ha trabajado agua y física cuántica. ¿Ves? Estamos en el mundo cuántico, pero es muy importante, porque como somos constituidos de 99,9% de moléculas de agua, hay que estudiar la molécula de agua. Entonces, este hombre, que es un Gerard Pollack, otro biofísico, profesor de la Universidad de Washington, Gerard Pollack, ha estudiado esto, le intrigó esto, y se puso a estudiar, y descubrió que en realidad el único elemento en la naturaleza que tiene 4 fases es la molécula de agua, el agua. La conocemos, si la calentamos, vapor. Es líquido, la que corre en el... Y si la enfriamos, es hielo, sólido. Pues hay una 4ª fase que existe en nuestro cuerpo. ¿Dónde? En las células. Y es un agua semilíquido o que se llama gelificada. Y esto es muy importante saber que nuestra célula, nuestro ADN, está rodeado de moléculas de agua.
Ahora voy un poco más. Esto es un dibujo de una inmunoglobulina. Son los anticuerpos. Inmunoglobulinas son los anticuerpos que el plasmocitos fabrica y que se fijan en linfocitos, los glóbulos blancos. Lo que asegura la defensa. ¿Qué descubrió Pollack? Que en la molécula de inmunoglobulina hay espacio que ha puesto H2O de agua, pero no es agua inerta, activa. Hay un cambio de electrones que hace activo la inmunoglobulina. La inmunoglobulina se vuelve activa gracias al agua que tiene dentro. Siguiente. Bueno, ahí entramos en el núcleo de lo que quiero decir. Este mismo Pollack de Washington descubrió que en realidad, ¿veis? Es un poco difícil de ver bien, pero para estudiar sabía que el agua con intercambios de electrones tenía una separación, lo observó, un agua que veis cerca de la membrana, esto es una membrana de Daflón, pero ahí veis una zona más clara y la otra más oscura. Lo oscuro es el agua que conocemos, estándar, y el otro se llama zona de exclusión, y es importante. Porque la siguiente, en esta, en esta zona de exclusión es donde se pasa toda la reacción bioquímica, pero también eléctrica, y la emisión de fotones. En esta zona, ¿veis? Depende si recibe un estímulo de ondas electromagnéticas, ondas sonoras, ondas, fotones. Y veis ahí, a la izquierda, es una dim light, una fina luz. Y a la derecha, ¿veis? El espesor. Y es una visible light, una luz muy visible, muy fuerte como esta. Hay un cambio. Volvemos un poco antes. Vale, la siguiente. Entonces, el agua tiene propiedades, sí. Es un sistema complejo y multicomplejo que todavía no se conoce bien. Siguen investigando. ¿Quién? Hemos visto Pollack, Estados Unidos, hemos visto francés, Marc-Henri, todo esto, pero sobre todo los rusos. Desde el principio del siglo XX, los rusos están investigando sobre la molécula de agua y sobre el agua. ¿Y qué han observado? Que es complejo. El agua transmite luz. Sí, lo había dicho ya Fritz Popp antes. La capacidad de trabajo química que la da en Burning Water, sí, el agua tiene esta capacidad de, a ver, voy a entrar un poco en química, es el sistema oxidación-reducción. ¿Okay? Entonces el agua y el hidrógeno es capaz de dar un electrón a la molécula de oxígeno. Hay una diferencia eléctrica, o sea, hay un potencial. Y crea electricidad. ¿Okay? Sabemos que el agua transmite electricidad. Si tenéis el agua mojada y cogéis algo eléctrico, una descarga. ¿Okay? Bien. Esta capacidad de trabajo que la veis ahí, a la derecha es lo que pasa en nuestras células. Continuamente, el agua intracelular aporta energía para que los mecanismos de la fisiología, es decir, del mecanismo de la vida se realice, como un ejemplo, la hidrólisis de la famosa adenín trifosfato a adenín difosfato. Son lo que da energía a la célula, a la mitocondria. Bueno, perdonar todos estos nombres
un poco demasiado científico, pero bueno. Pero entonces, dice el mismo Pollack, incredible mechanical work is performed by water. Un trabajo increíble, el trabajo mecánico que puede hacer el agua. Y los rusos están haciendo mucho trabajo como producción de energía con agua, no petróleo, agua. Ya veremos en el futuro. Bueno, conductividad del campo electromagnético. ¿Veis la imagen con las llamas? Depende de la concentración de solutos de sodio, cloro. Han hecho una experiencia. Si hay poca concentración de sodio, la llama es a la izquierda más o menos como esta. Si aumenta la concentración hasta 30 veces la primera, el potencial de llamas es mucho más fuerte, lo veis ahí. Bueno, no voy a insistir mucho en eso, pasamos al siguiente. Esto es lo mismo. A la izquierda, ¿veis? Es la irradiación, el efecto de radiación con láser en la luminescencia del agua. ¿Okay? A la derecha es con un infrarrojo. Así pasamos al siguiente. Estas son imágenes que os he dicho, el agua emite luz. Sí. Carmen Carballo nos ha enseñado la fecundación, un óvulo que entra en el óvulo, el espermatozoide que entra en el óvulo, un rayo de luz alrededor, que lo han podido fotografiar. Todas estas fotos son mecanismos, son basados en magnetic resonance activator. Bueno, lo que llamo, a la izquierda es emisión normal de luz, pero cuando la ponen por debajo de un pirámide en Egipto, ¿veis cómo irradia más? Es impresionante esto, ¿no? Ok, siguiente. Ahora, esto es el secreto, entre comillas, de esta agua que tenemos en el cuerpo. Es lo que se llama estado de... Esto es física cuántica, lo siento, de forma muy resumida. Las moléculas de agua tienen esta capacidad de agruparse por los, como os he dicho, cambio de electrones. Y en la zona de exclusión que os he enseñado, esta zona diferente, es donde los electrones son mucho más libres y excitados. Entonces, mucho más potencial eléctrico, electromagnético y emisión de luz. Entonces, esta particularidad de la molécula es la capacidad de agruparse, son billones de moléculas, y crean lo que se llama, en inglés, coherency domain, un estado de coherencia. Y esto es el secreto de cómo el agua transmite. Estos dominios de coherencia o estado de coherencia pueden quedar mucho tiempo, no solo un segundo, ni un día, puede ser años. Esto es interesante. ¿Okay? Pasamos a la foto, es para explicar cómo se agrupan la molécula. Esto es un baile. Conocéis todo esto. Nosotros conocemos esto aquí. Ponemos música. Si nadie se levanta, todo el mundo se levanta. Si hay uno que se levanta, otro se levanta y el otro, todo el mundo se pone a bailar. Pasa lo mismo con las moléculas de agua. El profesor Marc Henry, él enseñaba con los metrónomos. Ponía metrónomo que iba totalmente desequilibrado. Uno iba para allá, el otro para allá. Luego de un tiempo, pum, 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 todos juntos. ¿Qué ha pasado?
transmisión. Las moléculas de agua empiezan a agruparse y, como dicen los físicos, a ordenarse. ¿Okay? Bien, sí. Bien. Para que esto ocurra, se necesita lo que se llama interfase. Es decir, para que el agua haga esto, este dominio de coherencia, este estado de coherencia, necesita un interfacio. Puede ser la membrana celular, la membrana nuclear, la mitocondria, pero también la membrana del glóbulo rojo, también el aire. Una burbuja de aire hace lo mismo. Ahora, tiene que tener solutos. Si es agua destilado, nada. Habéis visto las llamas, ¿no? Pues se necesitan solutos. ¿Dónde encontramos estos solutos? En nuestras células. Somos ser que venimos del mar, dicen. ¿Eh? Pero es verdad, nuestra composición de plasma es igual que el agua del mar. En la célula hay una repartición de estos solutos, todos, sodio, potasio, etc. Okay. En el interfaz se crea la zona de exclusión, lo hemos visto con la foto de Naflon. ¿Okay? Cualquier estímulo electromagnético, puede excitar los electrones de la molécula de agua en la zona de exclusión. Todo. Ondas fotónicas, la luz, ondas electromagnéticas, ondas sonoras, hemos visto con la música. Todas estas ondas electromagnéticas, incluso de baja intensidad, sobre todo de baja intensidad. Y es lo que hace la homeopatía. La homeopatía son dilución de un producto, 1%, luego 1% de 1%, es decir, 1 por 10.000, luego 1% es 1.000.000, sucesivamente. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos cuando sacudimos 30, como ha dicho el fundador de la homeopatía, 33 veces? ¡Pam, pam, pam! Hay aire. Estamos creando un complejo de ondas electromagnéticas y que va a tener mucha información electromagnética. El remedio homeopático. Cuando dicen, esto nada es agua. No, es ondas electromagnético-fotónicas. Bien. Siguiente. Esto veis la diferencia. A la izquierda es una luz visible del sol, pero infrarrojo, que también es el sol, aumenta el espesor de la zona de exclusión. La siguiente. Bien. Entonces, en este dominio de exclusión, el agua tiene un potencial eléctrico, como os he dicho, de menos 150 microelectrovolts. Los protones, esto no es electrones, los protones se ponen en la zona de separación del agua que hemos visto clara y el agua oscura, la separación del agua estándar y el agua de la zona. El espesor lo hemos visto, el más grande bajo irradiación infrarrojo lo hemos visto. Y la zona de exclusión, lo he dicho antes, es una fuente inagotable de electrones. Por supuesto, tiene que tener un receptor, que es el oxígeno. Y esto crea electricidad y electromagnetismo. ¿Ok? Bien. Siguiente. Bien. Pongo esto, yo soy un amante del sol. Y como he visto esta frase, digo, el sol imparte energía al agua que tenemos. No tener miedo del sol. ¿Okay? El mejor sol es de la mañana y de muy tarde. Es decir, antes de las 10 y a partir de las 5 o 6. Eso es mejor. ¿Okay? Pero no tener miedo del sol. Bien. Ahora, os he dicho, bueno, el agua, H2O.
pero también si hay grupo hidroxila OH, son capaces de dar electrones en la zona de exclusión del agua, es decir, en los dominios de coherencia. Entonces, tenéis ahí un azúcar, lactosa, y abajo sacarosa, son dos azúcares. Y veis la cantidad de hidroxila que tiene. Esto es para demostrar que la gente que dice, ¿cómo es que un gránulo de azúcar puede transmitir si no es agua? Pues con esto transmite igual que el agua. ¿Me sigues? ¿Ok? Bien. Siguiente. Esto, todo lo que os cuento, también tenemos que recordar estos dos una investigadora, Burlakova, y un investigador, Konovalov, que han hecho mucho, todavía viven, ¿no? Y mucho sobre la demostración de la actividad del agua. Son cambios de actividad de una enzima. Una enzima es el catalizador. Tenemos enzima proteinquinasa, en todo el cuerpo tenemos esto en la célula. Entonces, ha medido lo que hace con diluciones de un fenosamo de potasio en el agua con dilución de 6 de dilución. Esto crea lo que se llama un estado de nanoasociado. Entonces, cuando dicen que la dilución, no hay nada, no hay la sustancia diluida, pero hay otra cosa, sí. Y encuentra, como veis ahí, es una dilución de un remedio homeopático a la 30CH de gersemio. Veis que no es agua, hay algo ahí. ¿Y qué hay? Lo que se llama nanoasociado, estado nano, son nanopartículas que no pertenecen a la dilución de gersemio, pero que se ha creado nanopartículas con los cambios electromagnéticos y ondas del producto. Ok, pasamos a lo siguiente. Esto es lo mismo, agua estructurada. Estructurada quiere decir que respecta todas las condiciones para tener un agua con una zona, con un dominio de coherencia, con un estado de coherencia. Y ahora, ¿ves? Estos son, es Korotkov que ha hecho esto, ¿veis cómo el agua estructurada puede cambiar el campo electromagnético de la persona, ahí en el medio, y a la derecha lo veis cuando ha tomado agua reestructurada, es decir, esta agua con estas capacidades. Lo mismo alineamiento de los chakras. ¿Ok? Bien, ahora vengo a... Bien, todo esto. Esto es importante. ¿Por qué? Hemos visto con Emoto que el estado emocional influye el agua. El agua que tenemos es el vehículo de la información. Y ahí os aseguro, os hablo de 50 años de medicina practicando, os aseguro que es la información que activa la vida celular. Son ondas electromagnéticas, pero también fotónicas. Lo que conocéis la biocuántica original, la biocuántica, que creo, si quieres más explicación, pidáis a Claire que practica esto. Pero se registra los desequilibrios en estas emisiones y va muy profundamente en los desequilibrios. Analiza. Pues exactamente la homeopatía hace lo mismo. Entonces, no voy a hablar de homeopatía, no es esto mi propósito. Solo quiero demostrar que hay otro paradigma de la función celular, de la función del ADN, de la función. Hoy hay otro paradigma, que es información. ¿A base de qué?
ondas fotónicas. No sé si habéis leído el libro de esta... es una señora que no tenía formación ni de física ni nada, pero recibió información de los pleiadianos y hay toda una explicación. Todo es fotónico, todo. Es importante. Emilio Carrillo decía esta mañana, lo habéis escuchado, una ponencia brillante, pero en realidad, ¿qué hacemos? Vinimos a coger un trocito de tierra y nos ponemos ondas fotónicas dentro y se crea el cuerpo que va a ser nuestro vehículo. Mi propósito es cuidar al vehículo, pero importante es que el conductor, como decía Emilio, sea también cuidado. Entonces es muy importante para resolver todos los problemas de salud es esta visión. ¿Okay? Entonces este médico, que tuve la suerte de conocer también, y estamos en contacto, Jean Miguel, es un médico de medicina interna. Medicina interna, medicina hospitalaria, son generación de padre e hijo de medicina interna. Y él, como trataba, no curaba a sus pacientes, pero sus pacientes de golpe volvían curados. ¿Qué ha pasado? ¿Es mi tratamiento? Y no. Fue a ver al doctor Sen en Ginebra. Ahí, esto, voy a ver. Y él fue a ver al doctor Sen, que le hizo un tratamiento tan drástico que tuvo reacciones terapéuticas. Durante un mes no podía ni trabajar. Pero este señor, que es también alguien importante, ha creado lo que os voy a decir, porque yo la uso desde 85, esta técnica, es la isoterapia secuencial. Se transmite a la materia la energía vital. ¿Qué es energía vital? La vida. Es la vida. Somos energía vital en un cuerpo que funciona en colaboración con nosotros. Somos totalmente un binomio. ¿Okay? Bien, pasamos al siguiente. Os he dicho agua, 4 estados. Entre la célula, el agua, en su cuarto estado, vehicula la información fotónica electrónica. ¿A dónde? Al ADN. Y del ADN al ARN. ¿Dónde? En la mitocondria, en el núcleo. Y todas estas proteínas, hemos visto la inmunoglobulina, está con agua. Y todas estas moléculas de agua tienen esta capacidad de crear un estado de coherencia, que es importantísimo para transmitir. Cuando enviamos un estímulo, que sea una onda, por ejemplo, de un homeopático o un sonido, como habéis visto el baño de sonido esta mañana. Es muy importante, porque activa de golpe toda vuestra agua intracelular. Entonces, esto para codificar proteína estado gracias a este estado de coherencia. Bien, entonces, ¿la salud qué es? El armonioso equilibrio, ¿sí? En todos, la transmisión de la energía vital. La energía vital es la energía prima que somos. La planta, igual. La Jenny Jordan, una otra doctora importante, la que creó la homeopatía prenatal, yo la conocía muy bien, y iba a su casa y el jardín tenía un cerezo que había muerto. Y ella, no puede ser. ¿Y qué hizo? Todos los días, cada vez la veía, acariciaba el tronco y hablando, diciendo, vas a recuperar, cariño, ¿verdad? El año siguiente, el árbol que dio más cereza fue este árbol, que decía muerto. ¿Ves? El poder de información que lleva el agua intracelular. Bien,
Entonces, la enfermedad, ¿qué es? La ruptura de este equilibrio. La siguiente, por favor. No, no hay. Ah, sí, claro. Ruptura de esta. Bien, siguiente. Bien. Esto hemos puesto así, hablando de la memoria del agua. Conocéis todos a Luc Montagnier, el premio Nobel, que luego dijo que no era el virus de SIDA que había descubierto, pero bueno, él tuvo un premio Nobel. Y este hombre, que yo respeto mucho, ha trabajado sobre lo que quería defender a Jacques Ben-Veniste, que todo el mundo había atacado, y ha repetido la misma, no con un glóbulo blanco, pero directamente con el ADN. Y como era inmunólogo y trabajaba en virólogo, trabajaba con gente que tenía SIDA, puso diluciones del ADN de un paciente. Y empezó, no con dilución a 1%, sino a 1%. Empezó a hacer. Y veía que la dilución de 12 y de 7 tenía un pulso eléctrico, electromagnético. Y lo registró, lo que veis ahí, en un tubo de nada, hay agua, y lo conecta con impronta electromagnética para registrar el impulso electromagnético. Pero no es solo esto, decide enviarlo a un laboratorio de Italia, París, Italia, a kilómetros, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Registra el inmunólogo del laboratorio de Italia la misma frecuencia de ADN que él había enviado. Es decir, la información emitida por el agua, ahí hay agua. La información del agua la transmite a no sé cuántos kilómetros. Los chinos, que son listos, ya que conocían a Luc Montagnier, y repitieron la experiencia. ¿Y qué? Reconstruyeron lo mismo ADN, aparte de una o dos mutaciones de bases. ADN es una asociación de 4 bases, 4 aminoácidos, adenina, citosina, guanina, timina. Pues han conseguido reproducir lo mismo. ¿Okay? Bien. Ahora, de esta manera os he dicho, puede ser la memoria celular a través del dominio o del estado de coherencia puede durar mucho tiempo. Entonces, todos los eventos físicos, químicos, emocionales, todo dejan un impacto en la memoria, en el dominio, en el estado de coherencia del agua que tenemos a nivel intracelular. Entonces, fue la zona de exclusión del famoso profesor Pollack. Y por tanto, va a influir en la transmisión de energía vital. Lo que decía Carmen Carballo ahora es importante porque el bebé durante el embarazo recibe todo lo que vive no solo la madre, pero también el padre, la emoción. Se transmite. ¿Okay? Bien, por lo siguiente, entonces os he hablado de este doctor Jean Miller, ha propuesto una técnica que yo desde 85 a 40 la utilizo, 40 años. Y es para volver a la armoniosa transmisión de energía vital. Se llama isoterapia secuencial e isoterapia integral. Entonces, ¿en qué consiste? Ya. Pasa el siguiente. Vale. Se apoya en la administración de dilución dinamizada, es decir, sacudidas, como hacemos en homeopatía. ¿Dilución de qué? Del evento que ha destabilizado, que ha dejado una impronta. ¿Okay? Entonces, puede ser, y lo vamos a ver, todos los eventos. Pero, para que funcione, tenemos que tener un escalón de dilución, es decir, un escalón de creación
energía electromagnética y ondas fotónicas. Más hemos sacudido, más tendremos intensidad de ondas electromagnéticas fotónicas. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que he dicho, se conoce que el remedio homeopático, por su preparación, produce un estímulo electromagnético y fotónico que va directamente, lo hemos visto, impactar el estado de coherencia, la agrupación de la molécula de agua. Y puede dejar mucho tiempo, puede ser incluso toda una vida. Siguiente. Recordamos, para utilizar esta herramienta, tenemos que recordar que vivimos en las tres dimensiones, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, espacio-tiempo es nuestra dimensión. Entonces, desde la concepción, no está Carmen aquí, pero de la concepción, ¿no? Todos los eventos se van a grabar, todos. Lo que vivimos en el embarazo, el nacimiento, las vacunas, demasiado pronto y demasiado exagerada, la radiografía, el antibiótico que ha puesto el pediatra porque tenía un poco de fiebre el bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, esto va a dejar un impacto. ¿Cómo podríamos liberar estos impactos? Es lo que ha hecho el Miguel con su isoterapia secuencial. Vamos a aportar el semejante de el que ha impactado el dominio de coherencia, ¿no? De la molécula de agua, el semejante, con estos escalones, para dar más intensidad a la producción electromagnética. ¿Okay? Entonces, hacemos un escalón, pero como hay que tener en cuenta del espacio-tiempo, tenemos que empezar por el último, como si estábamos pelando cebollas. Pum, 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 pum. Y llegamos al nacimiento. ¿Cuáles son estos eventos? Lo hemos visto. Vida in utero, nacimiento. Ahí es muy importante. ¿Por qué? Nosotros, Claire y yo, hemos hecho muchos partos errante suave, a domicilio o en hospital. No poníamos oxitocina, salvo en el hospital si realmente no había ninguna manera, porque el cordón del bebé estaba demasiado corto. Pero si no, ¿qué hacíamos? La fisiología, mover la pelvis, andar, como hacían antes, no tumbar, que según el doctor Emilio, que estoy de acuerdo con él, tumbar a una mujer que tiene que dar a luz es, él dice, criminal. Y tiene razón. ¿Cómo es que para que el bebé pueda salir, si estás tumbado? No, tiene que estar de pie y aprovechar de la pesantada, de la... Exacto. Entonces, esto. Luego, programan los partos. ¿Por qué programan los partos? ¿Por qué? Porque ven a la ecografía que han hecho a la semana 12, bueno, el embrión, o incluso antes, está un poco más grande que la norma, estadísticamente hablando, la curva de Gauss. ¿Y qué pasa? Calcula, bueno, semana 40, inducción. ¿Quién sabe cuándo la fecundación hubo realmente lugar? Lo sabe el bebé, ni la pareja, los padres. No saben exactamente cuándo, y a partir de ahí, cuánto tiempo va a correr para fabricarse el bebé, para constituirse. Todo esto son cosas que dejan impronta. La lesión osteopática, la primera infancia, enfermedad infantil. Ahora, raramente vemos varicela.
Cuando yo empecé, durante mi especialidad, en verano, para redondear el mes, hacía sustitución de médicos rurales. En aquella época veía varicela, sarampión, ¿y cómo le trataba? Con homeopatía. Y trató de sarampión a una familia entera, de los 3 niños. Uno, 15 días después, el otro, 15 días después. Con remedios homeopáticos, ni antibióticos ni nada. Pero ahora no vemos ni sarampión, no vemos varicela. ¿Por qué tenemos miedo? Sí, por el zóster. Es el mismo virus. Zóster, varicela es el mismo. Se llama zóster virus. Pero son virus que existen desde la noche de los tiempos y son necesarios para madurar nuestro sistema inmune. Y un zóster se trata, pero cuando alguien tiene un zóster hay que saber por qué. Pero se trata, ¿no? Se trata. Muchas cosas se pueden tratar. Por eso he hecho la microinmunología. ¿La microinmunología qué es? Hacemos lo mismo que esto. Son diluciones de los factores de comunicación del sistema inmune. Y jugamos con las diluciones sacudidas. Y llegamos a resultados. ¿Cuánta gente con papilomavirus hemos tratado y negativizado? ¿Cuánta gente con herpes? Durante el embarazo, que es realmente durante un embarazo, el herpes genital es una contraindicación del parto vaginal. Tiene que ser cesárea. Pues hemos tratado parto vaginal y nada de herpes. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos? Son diluciones, estamos en el mundo de información. ¿Ok? Bien, entonces, tenéis ahí todo lo que hay que quitar. Yo pregunto todo. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? Esto. ¿Ok? ¿Veis? La radiografía, la resonancia, los accidentes, las operaciones, la transfusión de sangre, también a nivel emocional, la frustración, los duelos, la separación, las quiebras para los adultos, cosas esto que nos impactan. ¿Okay? Pero deja impronta. Ya sabemos la relación que hay entre el estado anímico y la enfermedad. Ok, bien. Siguiente. Entonces, eso es lo más importante. Claro, más importante, todo es importante. Pero esto es lo que os he dicho. ¿De qué somos hechos? De material genético que viene de dónde? Una parte del óvulo y la otra parte del espermatozoide. Tiene cada uno su material genético. Se mezcla y luego con una división que se llama meiosis, quedamos como una parte de cocón para constituir nuestra ADN. Pero padre-madre tenía padre-madre, tenía información de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y todo esto entra en el nuestro, son 10 generaciones mínimo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podríamos arreglar esto? Y ahí lo que se llama el terreno es el código genético que sostiene la memoria de las especies. La creación de unidad a partir de la materia existente, fruto de intercambio. Bien. Desde la aparición de los seres multicelulares se sabe que cada nueva generación recibe y se basa en el material genético de la generación precedente. Podemos hablar de constitución de la memoria genética. ¿Sí? Siguiente. Bien. Hablo un momento de... Ya todo el mundo conoce. Yo con mis abuelos, sobre todo mi abuela materna, hablaba siempre, pero esto es de familia. Pues no, esto lo tenía tu tartabuelo. De familia. ¿Pero qué es? Es lo que recibimos del árbol. ¿Okay? Y hay solución, sí, hay solución. Por eso hablo de esto. ¿Okay? Entonces, Samuel Cristian es que él fundó la homeopatía, era médico de aquella época, final del siglo XVIII,
principios del siglo XIX, era toxicólogo de la época, y él se dio cuenta, por eso fundó la homeopatía, porque había semejanza entre los síntomas de tóxicos y los síntomas de la enfermedad. Entonces, ahí la semejanza es una vía de tratar. Entonces, habló de miasma y de diatesis, y dijo, bueno, psora, psicosis, luesis y más tarde la tuberculosis. La psora, sarna, psicosis, la gonococo, luesis, sífilis y la tuberculosis. Ok, entonces, ¿cómo podemos? Tenemos esto todo, desde mucho tiempo lo tenemos en nuestro ADN. ¿Cómo podemos corregir? Con, siguiente, lo que se llama nosotros. ¿Qué son los nosotros? Son productos, excreción humana, pero tan preparado, en alta dilución, esterilizado. No hay ningún riesgo de contagio, ninguno. Pero vamos a respetar estas 4 diatesis, 4 modos de expresar. Por ejemplo, si tengo problemas de piel, pues esto es la memoria de lo que se llama psora. ¿Okay? Yo tengo, vale, mi padre, mi abuelo paterna tenía esto, ¿okay? Hace parte de lo que he recibido. ¿Okay? Tendencia a laxitud ligamentosa, gente muy laxa. Es herencia de la sífilis goesinum. Entonces, si doy la excreción, pero diluido, dinamizado, en escala, voy a cambiar en la memoria del agua intracelular este impacto. Entonces, esto se hace después de haber limpiado, como digo yo, toda la vida de la persona. Llegamos a la vida in utero y luego empezamos con esto. ¿Okay? Esto se llama la isoterapia secuencial integral. Y para dárselo, os diré, 4, es analogía, 4 diatesis, 4 estaciones en este planeta, en esta dimensión. Tenemos otoño, invierno, primavera y verano. Entonces, por analogía, psora, tuberculosis, gonorrea y sífilis. Por observación que ha hecho Hahnemann y todos estos médicos de muchos libros que Hahnemann conocía 11 idiomas y había traducido libros y libros. Observación. ¿Okay? Entonces, quiero terminar con esto. ¿Veis? La comunicación de la célula, según nos enseñan, la inmunología todavía actual habla de moléculas y de su receptor. El receptor comunica con una proteína, el sistema de transducción de señal, que va al ADN, comunica. ¿Okay? Bien. Hay una forma más sutil. Es el campo electromagnético, gracias al agua que pone ahí, un morfogénico coherente, el agua coherente, el estado de coherencia de las moléculas de agua. ¿Y qué pasa con esto? No voy a producir ningún efecto secundario. 2, voy a tener resultados. Yo 40 años haciendo esto. 3, ¿no va a funcionar a todo el mundo? No. ¿De qué depende? Depende del estado de su energía vital. Si estamos de frente de una persona que ha tenido inmunosupresor, corticoides, quimioterapia, todo, tendremos que limpiar durante mucho tiempo para que responda. ¿No? Pero pues, hay diferencia. Pero os aseguro, mi experiencia es un camino de restaurar el equilibrio vital, la energía vital, el equilibrio armonioso
de transmisión de esta energía vital que tenemos cuando nacimos. Y ya está. Vale. Gracias por escuchar esto. Si hay preguntas, o estáis cansados, yo también. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, yo entiendo cuando el agua transmite información y nosotros, por ejemplo, con una vibración como la música, transmitimos también información. Lo que me cuesta más trabajo entender es que una fotografía transmita la información, porque no es vibración como la música. Pues es ahí donde efectivamente hay el famoso doctor Guy Longchamp, ha escrito un libro, El hombre vibratorio, y él demuestra que la letra del alfabeto hebraico, judío, ha fotografiado la luz que transmite. ¿Qué ha hecho Emoto con la foto del niño en el agua? Ha dado una información. Esto va mucho más, es difícil de entender, para mí también. Es decir, que estamos en un mundo real, en el universo, o los paradigmas de moléculas materiales, físico-mecánicos, ya no. Estamos en otro, como decía Emilio, la catarata para allá. Sí, estamos en un nuevo, en la medicina tiene que coger este tren, si no vamos al fracaso total. ¿Puedes repetir el nombre del libro y autor? El hombre vibratorio, Guy Longchamp. En francés, l'homme vibratoire. ¿Había uno ahí antes que quería? La homeopatía sirve para otro tipo de trastornos, por ejemplo, mentales y temas de... ¿Qué tipo de No lo sé, por gente que está, por ejemplo, medicándose en psiquiatría, por ejemplo. Sí. Sí, existe. Por ejemplo, con toda esta historia de COVID, cuando ya había anunciado a los pacientes no vacunarse, no se sabe nada de esta vacuna, pero obligaron a vacunar. La culpa no es la paciente, la culpa es todo el sistema que ha obligado. Digo, psiquiatría. Psiquiatría. ¿Sí? Psiquiatría, ella pregunta por psiquiatría. Lo he oído vacunas, no. Psiquiatría. Psiquiatría, ahí es lo que te decía antes. El malo de la psiquiatría es que medicalizan de golpe, ¡pum! No intentan saber qué ha pasado. Por ejemplo, ¿qué hay que tratar? Una depresión, aunque puede ser de manera muy temporal, y hay remedios homeopáticos para ayudar. Pero lo que hay que entender, ¿por qué hay depresión? Hay que siempre ir a la causa y no quedarse en el síntoma. El síntoma es la expresión de adaptación de nuestro organismo a algo que nos ha perturbado. Pero hay que ir a la causa. Entonces, yo había oído de la vacuna, pero yo digo, por ejemplo, las vacunas, yo limpio las vacunas, con lo que os he explicado. Había otra, no sé quién. Sí. Bueno, por curiosidad mía, estoy al tanto del boom que hay de enfermedades inflamatorias. Sí. Y yo identifico las Enfermedades inflamatorias. El boom que ahora mismo las enfermedades inflamatorias se están multiplicando de manera exponencial. Sí. Y yo, pero por intuición, lo identifico precisamente con el agua, con el líquido, con nuestro sistema... No. El estado inflamatorio donde hablan es un comportamiento del sistema inmune. Entonces, la causa del sistema inflamatorio, de la respuesta inflamatoria, hay que buscar la causa. Y, por ejemplo, en lugar de dar ibuprofeno, Nolotil si duele, ketoprofeno, todo lo que hay en el mercado, tendrá que estudiar por qué hay inflamación.
Y ahí la sorpresa, bueno, que lo descubrimos, 80% del estado inflamatorio del intestino. ¿Y por qué el intestino produce inflamación? Porque comemos sustancia que nuestro sistema inmune, que está en el intestino, en 80% también, no acepta la proteína. Y hablo del gluten, hablo de los lácteos de vaca, de todo lo que pone los medicamentos que nos da. El sistema dice stop, ¿no? Y creo inflamación, es una defensa la inflamación. Entonces, la respuesta efectivamente, hay un problema gordo de estado inflamatorio en muchas enfermedades crónicas, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, Parkinson, cáncer, diabetes, son enfermedades inflamatorias. Ellos hablan de estado autoinmune. Cuando alguien me dice autoinmune, dice que no sabe. Es autoinmune, no sabe de qué va. ¿Por qué? No creo que nuestro sistema inmune se vuelve contra nosotros, es aberrante. No puede ser. No podemos fabricar anticuerpos y nos van a atacar. Es locura. ¿Atacan por qué? Porque hay algo que ha producido la reacción inflamatoria. ¿Ves? Entonces, el boom hace parte de lo que decía Emilio esta mañana, nos manipulan. Y en medicina, os aseguro, la manipulación es grande. ¿Había otro programa? Que no veo bien, ¿no? Sí. Para hacer toda esa limpieza que has dicho que hay que hacer primero, sí, desde el nacimiento, el útero, todo, ¿hay como una sistemática? O sí, depende de la clínica, porque luego ya sí que para la diátesis cada uno es diferente, pero para todo eso sí, hay una homeopatía sistemática. Es sistemática, depende de lo que ha tomado o lo que ha ocurrido a la persona. No va a ser lo mismo para todos. Pero sí hay un sistema. Sí. El creador de esta técnica, Jean Miguel, decía, es el primer choque que cuenta, es decir, el primer impacto yo, por experiencia, hago todo, remonto. Por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, que es un desastre. ¡Pum! ¿Y esto dónde puede encontrar la información para cada cosa? ¿Sabes? Él ha escrito un libro. Sí, pero es francés, está en español. Él es francés, lo hemos traducido, nosotros lo hemos traducido. ¿Lo tienes aquí? No, se llama La medicina reencontrada, el editorial es siglo XXI. Y el escritor es Jean Elmiguer. Jean, en francés, Juan, Jean Elmiguer, E-L-M-I-G-E-R. Sí. Pero él, ahora tiene 90 años, ya casi no practica. Pero tiene 2 hijos que han cogido el relevo, los 2. Uno que se llama Germán, el otro no sé si es Hugo, los 2 hijos médicos, internistas como el padre, y han vuelto a hacer lo mismo. Es decir, que la idea sigue su camino. Había otra que quería... ¿Sí? Vale, pues... ¿Cuál es la editorial? ¿Sí? ¿Cómo? Siglo XXI. No sé si todavía Si no, Elmiguer tiene su propia editorial y ha escrito que había traducido su libro en alemán, en francés, en inglés, en español y en italiano. No sé. Si Jean Elmiguer, su sociedad se llama Biosofía, puede escribir a él y pedir el libro, o se enviará en español. ¿Sí? ¿Usted sigue impartiendo la medicina? ¿Es que tiene consulta? Sí, consulto aquí, en Sevilla,
y en Madrid, porque venía de Madrid ahí. Voy una semana en Madrid, sino aquí una semana así. Vale, pues una vez más, muchas gracias por no tengo tarjeta, pero la soy ginecólogo, pero soy muchas cosas.